Norberto Lloves, el secretario científico de la escuela, y hoy tenemos el gusto de tener en los miércoles científicos la mesa FLAPSIP. Nora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es una alegría presentar esta mesa. Le voy a pedir a Norberto que pase el flyer del Congreso FLAPSIP y les voy contando, mientras está el flyer, un poco tanto el título como las fechas. Sí. Mientras vos vas hablando, lo voy buscando. ¿Sí? Bueno, soy Nora Rabinovich. Junto a Natán Sonis somos delegados por la AEAPG, por la Escuela de Psicoterapia, en la FLAPSIP, Federación de Instituciones Latinoamericanas de Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoanalítica. Y bueno, digamos, vamos a ir viendo en el flyer el título del Congreso. El título del Congreso no es tan fácil. Bueno, yo les voy contando. A ver, ahí aparece. No. Bueno. Anda vos contando y después ya va bueno, el título del Congreso de por sí nos sugiere la importancia del tema, ¿no es cierto? Ahí está. 11º Congreso FLAPSIP se titula La sexualidad revisitada, nuevos escenarios en la teoría, la clínica y la época actual. El Congreso se va a llevar a cabo del 5 al 7 de noviembre con modalidad virtual. Y les pedimos que tomen nota de estas direcciones: www.congresoflapsip.com o www.flapsip.com para informes e inscripción. Este hermoso flyer, la obra es de María Casariego, que es una compañera nuestra y muy talentosa, no solo con el psicoanálisis, sino también con sus obras pictóricas. Bueno, muy bien. Paso ahora entonces, retiramos el flyer, tengan en cuenta estos datos, y vamos a dar lugar a esta mesa que se va a ocupar de algunos de los aspectos de la temática propuesta para este Congreso FLAPSIP. Antes que esto, quiero recordar a todos los que son docentes, a todos los que están en formación, que tenemos una fecha límite para la entrega de los trabajos que les pedimos a la gente en formación para el concurso de estudiantes Jorge Rosa, que es el 31 de agosto. Así que esperamos que la gente que está en formación nos haga llegar a los docentes, a nosotros los delegados de FLAPSIP, sus trabajos para que concursen. Los premios son la inscripción al Congreso, la difusión de los trabajos en las distintas publicaciones, en la publicación virtual FLAPSIP, de la revista FLAPSIP. Así que bueno, tengan en cuenta esta posibilidad de escribir con la temática del Congreso, que es sobre la sexualidad. A todos ya hemos hecho la difusión, tanto para alumnos como para docentes, cuál es la temática, cuál es digamos, los temas sobre los cuales se puede desarrollar el trabajo. Bueno, ahora sí, paso a la presentación de esta mesa, que lleva por título La sexualidad en los fundamentos del psicoanálisis, nuevas presentaciones clínicas, nuevas miradas teóricas. Nos acompañan la licenciada Irma Isabela, compañera conocida por todos nosotros, ex psicóloga, psicoanalista del Hospital Pena y de la Fundación Farinello, coordinadora del equipo de adolescentes del Centro Arnaldo Raskowski por varios periodos, miembro de la comisión directiva de nuestra casa y querida compañera de docencia. Y la doctora Silvia Amigo, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que ha participado en numerosos congresos en América y Europa, donde ha presentado también numerosos trabajos.
Es autora de diversos libros en relación a diversos temas en relación al psicoanálisis. Ellos son De la práctica analítica, escrituras, Clínica de los fracasos del fantasma, Paradojas clínicas de la vida y la muerte, ensayos sobre el concepto de originario en psicoanálisis, Clínicas del cuerpo, La autorización del sexo y otros ensayos, y el recién aparecido Mentalidades, forclusiones con y sin desencadenamiento, que justamente esta noche se realizará su presentación y que seguidamente voy a pasar los datos por el chat para quien quiera unirse a esa presentación esta noche a las 20 horas. También contribuyó en algunos volúmenes en colaboración con otros psicoanalistas, y ellos son Bordes, un límite en la formalización, Los discursos y la cura, y Psicopatología de la vida amorosa. Bueno, quiero señalar que la ponencia de Irma Isabela no va a ser grabada porque contiene viñetas clínicas. Sí va a ser grabada la ponencia de Silvia Amigo y, por supuesto, las intervenciones de todos ustedes, porque, como siempre, al finalizar las exposiciones, voy a transmitir a los panelistas los comentarios e interrogantes que nos hagan llegar ustedes por chat, para facilitar el intercambio como tenemos costumbre de hacer. Bueno, muy bien. Dicho esto, voy a dar paso entonces a Irma Isabela. Sí, escuchamos entonces el trabajo de Irma, y ahora vamos a dar paso al trabajo de Silvia Amigo. Adelante, Silvia. Buen día a todos. En principio quiero agradecer la invitación cursada a través de Nora Rabinovich. Es la primera vez que hablo en este momento por Zoom. Espero hacerlo presencialmente más tarde cuando se pueda, en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, así que muchas gracias. En principio voy a comentar algo de lo que trajo Irma, a la que le agradezco sus comentarios sobre los casos clínicos. La pregunta del Congreso me parece sumamente pertinente, la sexualidad revisitada, porque en esta época creo que hay en el psicoanálisis dos puntos de resistencia. Siempre hubo resistencias al psicoanálisis, desde luego, no vamos a asustarnos, o sí, no sé, pero como querramos, pero no nos vamos a alarmar al menos de que aparezcan resistencias al psicoanálisis. Las hubo siempre, en principio, contra la opinión de Freud de la sexualidad infantil y el acento de Freud sobre la sexualidad en general y particularmente de la sexualidad infantil. De hecho, le fue pedido a Freud que por qué no cambiaba la palabra sexualidad, que eso, la cuestión del Edipo, iba a hacer que la gente resistiera menos. Y Freud comenta, se empieza por ceder en las palabras y se termina cediendo en los hechos. Así que vamos a tratar todos de tomar esta advertencia de Freud. Se empieza por ceder en las palabras y se termina cediendo en los hechos. Digo esto porque en este momento una de las ramas de la pinza que aprieta al psicoanálisis, y podría hacerlo no solamente disminuir su peso en la cultura, el psicoanálisis ha tenido un enorme peso en la cultura, se puede ver en el arte, en la literatura, ¿sí? Que en este momento nadie deja de tener en cuenta las condiciones infantiles, algunas determinaciones infantiles, las relaciones con los padres, y esto que Freud llamaba la sexualidad infantil, que no es tanto la genitalidad ejercida sobre los chicos, sino el mundo de erotismo que hace que el bebé humano no sea simplemente un cachorro de mamífero. Esa es una rama de la pinza hoy tomada por el feminismo extremo, por el discurso de género,
que proclama al psicoanálisis como, digamos, no solamente anticuado, sino como reaccionario, porque lo acusan con su prevalencia del falo, el nombre del padre, y de la castración, de heteronormativo, falocéntrico y patriarcal. Así que voy a hacer algunos comentarios sobre el trabajo de Irma y voy a tratar de demostrar cómo, porque he recibido ya las mismas preguntas, no porque yo sea Freud, no me pretendo comparar, no he llegado a la megalomanía, aún, no, por favor, sería espantoso. Pero me han dicho, pero ¿por qué insistir en el falo? ¿Por qué insistir en la castración? ¿Por qué insistir en los nombres del padre, si podemos llamarlo de otra manera, ¿sí? Y no vamos a generar tanto encono del ascendente feminismo extremo? Ahora voy a ver a qué yo llamo feminismo extremo. ¿Por qué no hablar con otras palabras y no irritar al discurso de género o al feminismo? Y bueno, yo diría que es por lo mismo que soy. No, insisto, yo estoy citando al maestro. Se empieza por ceder en las palabras y se termina cediendo en los hechos. Bueno, la otra rama de la que hoy no voy a hablar, porque no es el tema del Congreso, es la rama cognitivo-conductual, ¿sí?, que acusa al psicoanálisis de ser anticuado y anticientífico. Por mi parte, viniendo inicialmente de la medicina, he refutado, pero refutado con respeto, porque he leído a los cognitivo-conductuales, por lo menos a los que me merecen un enorme respeto. Por ejemplo, Eric Kandel, un premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2000, que demostró, ¿sí?, cómo la memoria reciente y la memoria de largo plazo se basa no solamente en la carga genética, sino en los factores epigenéticos que hacen que un gen que está ahí se exprese o nunca se exprese. O sea que la genética no lo hace todo, ni mucho menos. Y entre los factores epigenéticos, o sea, doy un ejemplo, si está el gen que puede transformar un lunar en un melanoma, se necesita un factor epigenético para que ese gen se exprese. Por ejemplo, el sol. Esto no tengo que explicar porque lo saben todos. La mejor crema de la cara es el fotoprotector. No solo porque nos cuida del melanoma, sino porque no nos hace envejecer. O sea que matamos dos pájaros de un tiro, chicas. Esto va para las chicas. Sí, bueno, para los varones también. Entonces, por un lado de la pinza nos aprieta a los psicoanalistas el discurso cognitivo-conductual que piensa que con estableciendo mejores redes de comunicación, vamos a curar el síntoma sin tanto rollo como las determinaciones infantiles. Y del otro lado, y es muy actual, yo diría que es el último alarido, ni siquiera el último grito de la moda, el último alarido de la moda, el discurso del feminismo extremo y el discurso de género, ¿sí? Yo creo que esas cosas hay que tomarlas con respeto, ¿sí? Y que Irma, en el título de su ponencia, hace alusión, directa o indirectamente, a esto, cuando ella retoma la sexualidad humana en los fundamentos del psicoanálisis y se pregunta, ¿nuevas presentaciones clínicas? ¿Nuevas miradas teóricas? Entonces, efectivamente hay nuevas presentaciones clínicas, por lo menos declaradas, porque distintos modos de actividad sexual y sobre todo genital hubo siempre, ¿sí? Solamente que hoy, por ejemplo, entra un muchacho al consultorio de Irma y dice, soy gay, cosa que antes hubiera sido vergonzante, hoy es prácticamente declamado y reivindicado a priori, por lo cual se pone raro, ¿sí? Como si Irma se presentara diciendo, soy heterosexual, en vez de decir, soy Irma Isabela, mucho gusto, pase. Lo primero que voy a hacer es un agradecimiento al movimiento feminista y al movimiento del discurso de género, para poder despejar, ¿sí?, el grano de la paja, ¿sí? Cuando nació mi primera hija,
cuando nació mi primera hija, en 1980, yo no tenía patria potestad sobre mi propia hija. ¿Sí? No hace tantísimo tiempo. Cuando nació mi madre no votaba. ¿Sí? Entonces, los movimientos que empiezan con justamente las sufragistas, que creo que fue en Inglaterra, ¿sí? Que pedían el derecho al voto y que fueron duramente reprimidas, era, no sé si lo piensan como yo, un horror. ¿Sí? Que yo no tuviera patria potestad sobre mi hija, yo no tenía el menor miedo de que mi marido sacara a mi hija del país y la llevara a Birmania, a ver, porque es un hombre totalmente lógico, tranquilo y que jamás iba a hacer eso, pero entiendan que es una situación jurídicamente humillante y es una situación jurídicamente inaceptable. Entonces, a todo lo que es jurídico, igualdad jurídica, ¿sí? Yo le estoy agradecida y profundamente agradecida al movimiento feminista. Ahora, la pregunta es, ¿la diferencia sexual anatómica no tiene ninguna consecuencia en el psiquismo? Yo estoy diciendo ninguna, no estoy diciendo que tenga todas las consecuencias en el psiquismo. Estoy diciendo, no tiene ninguna consecuencia en el psiquismo. Entonces, yo diría que es urgente agradecer al movimiento feminista en sus conquistas jurídicas y debemos discutir su idea de una igualdad absoluta, ¿sí? De estructura, de modos de goce, de modos de relación con el otro y de modos discursivos. Por otra parte, paso a agradecer a los movimientos de género lo mismo. En la época de mi nacimiento, ¿sí? Un poquito antes, yo nací después, pero por ejemplo, a Alan Turing fue el inventor de la computadora y fue el que ayudó a ganar seguramente la Segunda Guerra Mundial, donde si no estaríamos dirigidos por las hordas de Hitler, ¿sí? Él, el que inventó, descifró el código Enigma, ¿sí? El código Enigma, por lo cual, si no se ganó la guerra, por lo menos se acortó, ahorrando millones de vidas humanas. Alan Turing era gay, y cuando lo descubren los servicios secretos, pensando en realidad que era agente soviético, descubren que no, él se escondía porque quería ejercitar su sexualidad y estaba en Inglaterra, era ilegal ser homosexual. Cuando es descubierto, es obligado o a la cárcel o a la castración química. Turing elige la castración química y se suicida. Se suicida porque no lo soporta. Bueno, no tengo que contarles, todos conocen el caso de Oscar Wilde, que también, ¿sí? Estaba casado, tenía sus hijos, pero fue obligado a hacer trabajos forzados en la cárcel, que minaron su salud, hicieron perder todo crédito social y murió muy tempranamente. Es decir, ¿cómo no agradecer al movimiento de género la igualdad? Y voy a señalar lo jurídico. Es decir, la dificultad que tiene el movimiento de género es comprender lo que no comprenden, que no es lo mismo igualdad de derechos jurídicos que igualdad de estructura. ¿Sí? La igualdad de estructura no se puede definir, ¿sí? Hay que verla caso por caso. Vamos a ver los casos que trajo Irma. También para los heterosexuales. Ser heterosexual no garantiza para nada que uno sea un ser neurótico más o menos normal. Hay heterosexuales psicóticos, hay heterosexuales perversos, hay heterosexuales psicóticos y hay neuróticos. O sea, el modo de genitalidad no define estructura clínica, cosa que subraya inicialmente Irma Isabela en su primera página. ¿Sí? Y creo que con los pocos datos que da Irma y con lo poco que yo me atrevo a definir algo que no siendo la analista de esos casos, Irma, solamente ella podría decir, yo, si Irma me lo permite, voy a abusar de la lectura para tratar de mostrar cómo se delinean en
en esta presentación 3 estructuras clínicas con la misma actividad genital. Es decir, que la actividad genital no define estructura. Para lo cual voy a comentar 2 formas distintas de la ley que aparecen desde que el humano es humano. Los griegos llamaban a las leyes no escritas, las leyes que hacen humano a lo humano, leyes de la dike. Las leyes justamente de la dike son las leyes no escritas. Y las leyes del nomos, son las leyes escritas. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo en Argentina el aborto era ilegal, mientras que, por ejemplo, en Francia el aborto era legal, ¿sí? Con lo cual las leyes escritas pueden variar de país en país, ¿sí? No sé si se puede seguir. Entonces, una sociedad que no cumple la ley escrita es una sociedad anómica, mientras que una sociedad que viola las leyes de la dike es ya una sociedad que linda con la perversión. Claude Lévi-Strauss, en sus estudios de campo, estudió las tribus que vivían en condiciones culturales del Paleolítico inferior. Es decir, que es las condiciones culturales de humanos, es decir, que ya hablaban y por lo tanto son humanos, en tribus de Australia, de Nueva Zelanda, de el Amazonas, ¿sí? Hay más, y si alguno se acuerda me las dice, pero son muchas tribus de distintos puntos del planeta, donde encontró invariantes culturales, en tribus que carecían de escritura, es decir, las leyes culturales, las leyes no, las condiciones culturales del Paleolítico inferior son recolectores cazadores, es decir, ni crían animales, ni cultivan la tierra, ¿sí? Y no tienen escritura formal, pero hablan. En esas tribus estaba prohibido el incesto, ¿sí? En esas tribus había la obligación de enterrar a los muertos, ¿sí? Lo cual indica que los muertos son nuestros semejantes y son nuestro linaje. Algunos de los muertos son nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, bisabuelos. Entonces, es muy interesante en las estructuras elementales del parentesco, ¿sí? Es que aún en sociedades que no escriben, hay leyes. Esas son las leyes de la dike para los griegos, ¿sí? Entonces, en las leyes de la dike no está prohibida la homosexualidad, está prohibido el incesto. Y con todas sus formas simbólicas, que no son solamente acostarse genitalmente con los padres. No es que esto no suceda, sucede, es horrible, pero sucede. Pero la mayoría de los casos, la situación incestuosa es abuso, como decía Irma, abuso de todo tipo sobre el hijo. Apoyarse en el hijo, no respetar su cuerpo, no respetar sus bienes, invertir analíticamente, es decir, que en vez de que el padre o la madre apoyen al hijo, es el hijo el que viene a tener que apoyar a los padres. De que el incesto, la idea de sexualidad infantil, viene no tanto a definir lo genital, como a definir el hecho de la violación de eso que Freud llamaba das Ding, la cosa que está en el proyecto, la cosa incestuosa que no debe ser violada. Bien, esa es la ley del aparato psíquico. Más tarde, al final de la adolescencia, va a tener que ser unida a las leyes del nomos, a las leyes escritas, ¿sí? Por eso los padres, al menos yo confieso lo mío, al menos yo en la adolescencia portábamos clavos, porque por más que los chicos míos parecían normales, yo dije, ¡ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar? Bueno, pasaron, yo les diría, bastante bien, ¿sí? Hoy día son adultos, ¿sí? Ahora corto clavos por mis nietos, o sea, uno siempre corta clavos, vamos a decirlo así. Ok, dicho esto, voy a hacer algunos comentarios, entonces, de que la actividad genital, ¿sí?, tiene relaciones, ¿sí?, o no tiene relaciones con las leyes de la dike.
Y el problema grave, ¿sí?, para el psiquismo es la no coincidencia, el no cumplimiento de las leyes de la Diké, dando o un uso perverso o un uso psicótico que Freud marcaba como castración. La castración, ¿sí?, tan criticada por el movimiento de género, no es no acostarse con su madre cortando el pito, ¿sí? Porque si bien Freud tiene confusiones entre falo y pene, ¿sí?, no se trata de eso, se trata de la prohibición de hacer uno con los padres, ¿sí?, lo que los lacanianos llamamos el gran otro. Y el falo es el cortador, ¿sí?, de la relación con el gran otro. El falo es una letra que asegura, ¿sí?, que no se viole la cosa incestuosa, es decir, que no se violen las leyes de la Diké, ¿sí? En el psicótico ni siquiera hay marcación de las links, y no es que no haya la cosa incestuosa, es que el psicótico ni siquiera sabe dónde está, ¿sí? Justamente, gracias Nora, me refiero a Nora Rabinovich, por haber anunciado que esta noche va el libro que escribí, donde yo hablo de forclusiones, es decir, aboliciones de esa ley de la Diké, con y sin desencadenamiento. Entonces, si me permiten, voy a comentar un poquito los casos de Irma. En principio ella comenta que hay un muchacho que se presenta haciendo identidad de su práctica genital, lo cual es complejo, porque imagínense un heterosexual que entrara a un consultorio diciendo, soy heterosexual. Y uno diría, ajá, sí que, o sea, sí, bueno. O sea que, en principio, para los psicoanalistas, la práctica genital no hace identidad, ¿sí? No hace identidad. No sé qué pasó con ese muchacho que, según Irma, si lo dice, tenía un alto cargo en la comunidad que organizaba los homosexuales, y que ese muchacho que se analizó poquito tiempo con Irma, le derivó varios pacientes de esa condición. El primer caso habla de un muchacho frágil, ¿sí?, y frágil también cognitivamente. Es un muchacho, ¿sí?, con un padre reducido rápidamente a la invalidez, creo que es a sus 7 años, ¿sí? Esperen que miro el historial, ¿sí? Pero que es a los 7 años de este muchacho que el padre tiene un infarto, ¿sí?, que lo hace ya aparecer, a pesar de que vivió muchos años más en la familia, como alguien que no va a estar más. Le dan 6 meses de vida. La madre ya había recibido alertas del colegio, donde la maestra, preocupada, le dice que él no podía verse en el espejo, porque el espejo primero de cualquier humano es lo que dicen los padres de uno. El espejo de cristal es muy posterior y mucho menos significativo que el espejo, que es lo que dicen de nosotros, ¿sí? El personaje fuerte de esa casa, por lo que dice Irma, estoy abusando del material de Irma, por favor, perdona. Gracias. Pero yo, para hacer un uso práctico para todos nosotros, pero creo que el material deja cualquier cosa, Irma, te pido disculpas porque tampoco puedo en unas hojitas. Soy psicoanalista, pero no adivino. Bueno, el personaje fuerte en esa casa era la madre, ¿sí? Era la madre, cosa que tampoco es tan raro, en otras casas también el personaje fuerte puede ser la madre, pero no en todas las casas el padre está acusando a la madre de que el niño se perciba como mujer, y se dibuja en el jardín como mujer. Es decir, en esta acusación de parte del padre hay un reconocimiento del padre que la madre decide todo, ¿sí? Porque echarle, comillas, la culpa a la madre es admitir que la madre decide todo, ¿sí? Hasta el hecho de cómo el pibe se dibuja en el dibujito de jardín, ¿sí? Como una nena, ¿sí? Que es el tema de las culpas. El que siente culpa se siente muy importante, como que decidiera el destino de la humanidad, y el padre que echa la culpa a la madre le da a la vez, ¿sí?, la razón de todo lo que pasa. Ya a los 13 entonces comienza con fantasías homosexuales, ¿sí?
que tienen que ver además a los 13, ¿sí?, con los fantasmas de nacimiento de los chicos que sigue teniendo a los 18. Por eso hablaba de cierto deterioro, porque más allá de que es común pensar en la infancia que los chicos se cagan, ellos nacen por el ano, ¿sí?, ya es raro que a los 18, raro y les diría bizarro, que a los 18 siga un humano pensando eso. Y su preferencia por penetrar el ano, ¿sí?, tiene que ver entonces con una fantasía sexual del poder femenino de hacer nacer chicos. Es decir, al no habilitar a los 18 años toda la zona vaginal vulvar, más que como carne, es lo que le dice el muchacho a Irma, mostrándole una revista porno, es que sigue pensando en el ano como la única zona genital posible, y su actividad genital excluye, ¿sí?, el genital femenino, ¿sí? Por otra parte, cada tanto le dice a Irma que Dios me ampare, que Dios me ayude, si miento que Dios me castigue, con lo cual, la idea cuasi delirante de que en el consultorio de Irma, que estaba localizado sobre una gran avenida con mucha gente, había una interpretación cuasi delirante de las miradas de los demás, que eran miradas, según lo que comenta Irma, acusadoras, burlonas, dirigidas a él, como si él fuera un referente universal de las miradas, de los comentarios, los chistidos, ¿sí? Lo que me hace pensar, perdón Irma, ¿sí?, me hace pensar que la religión, ¿sí?, a la que él concurría, iglesia a la que él concurría con la mamá, ¿sí?, hace de gancho, hace de sostén para que este pibe no desencadene. Cosa que es bastante frecuente en estas edades, por la edad, da la impresión de que tiene una posibilidad de hacer una esquizofrenia paranoide, ¿sí?, y que Irma se guarda muy bien de ponerle el menor reparo a esta solución religiosa. Y a dejarse abusar por la madre. La madre, a pesar de que él ya vive solo y ya formó parejas, la madre le sigue pidiendo dinero, ¿sí?, abusando, ¿sí?, de él. Es un abuso no solo posible, sino bastante frecuente, el abuso económico, y entre la pareja que forma, ¿sí?, y la religión, él se mantiene lo que yo llamo mentalizado. Mentalizado es no brotar. O sea que lo que dice Irma en la primera página, que la actividad genital no define estructura, ¿sí?, es muy cierto, porque no es una perversión sexual, es una cuasi psicosis compensada, ¿sí?, con la pareja estable que finalmente forma, ¿sí?, y la religión y la pareja legalizada. No sé si hicieron una unión civil o un casamiento y demás. O sea que el primer caso es bien transparente en el sentido de que esa actividad genital no define su estructura clínica, y no hay que equivocarse, e Irma no se equivoca, ¿sí? Lo dice en la primera página. La actividad genital no define estructura. Las leyes de la Dique no tienen por qué superponerse a la ley de la diferencia sexual anatómica. Voy a hablar un poquito después de la diferencia sexual y de la diferencia sexual anatómica. Bien, lo que me parece excelente de lo que cuenta Irma, que no puede contar todos los detalles, es que no le discute el amparo divino, el amparo del Dios de la religión, y no le discute su actividad genital, ¿sí? Bien, en el segundo caso, hay una mujer brutalizada por el marido, ¿sí?, maltratada por el bruto del marido, ¿sí? Se la coge en todos los sentidos, en el mal sentido de la palabra coger, ¿sí? ¿Sí? La abusa y la hace cuidar a sus propios padres de él, los padres de él, ¿sí? Y en cuanto ella no soporta más, siendo una ama de casa, no tiene recursos, ¿sí?, está obligada a aguantar, ¿sí?, al bruto. Cuando decide separarse, él empieza
a extorsionarla y también a abusarla económicamente. Es decir, sabiendo que ella no trabaja, desde que se casan y tienen los chicos, le retasea el dinero. ¿Sí? Le retasea el dinero. Ella entra, no sabe cómo, a una página, supongo, no sé qué, una página de encuentros, y empieza a chatear con mujeres con las que no se siente una tarada, no se siente una bestia, no se siente, ¿sí?, maltratada, y encuentra en los brazos de Julia y en la escucha de Julia algo bastante frecuente en las pacientes neuróticas que acuden a los brazos de una mujer. El amor que no encontraron en su familia y no encontraron en su pareja. En la homosexualidad femenina no es un universal, el análisis jamás actúa como universal, el análisis es análisis de lo singular, ¿sí? Pero voy a comentar algunas invariantes de la homosexualidad femenina. La homosexualidad femenina, más que buscar el goce sexual, busca el amor que faltó, o de la madre, o del marido, o del entorno, ¿sí? Y ella, que trabajaba por horas, que estaba humillada, no porque trabajar por horas es humillante, humillada por el marido, tratada de inútil, degenerada, tortillera y extorsionada por el mismo marido con decirle a los hijos como si fuera una criminal, ¿sí?, lentamente, con la ayuda de Irma, a la que le buscaba el mismo gesto de desaprobación del marido, y no lo encontró, porque Irma la siguió escuchando con las mismas ganas que la venía escuchando, ¿sí? Ella pudo armar una pareja, una casa, y, como dice Irma, los hijos decidirán que aceptan de esta madre, que me parece una neurótica, ¿sí? O sea que aquí vemos, ahora sigo con el último caso, la neurosis puede ser acompañada por una elección homosexual. O sea, que en mi opinión, la homosexualidad es un epifenómeno de cualquier estructura clínica, ¿sí? El último caso. En realidad no sé cuál fue el motivo primero de consulta de este muchacho, ¿sí? Pero es un muchacho que deja ver bien una figura jurídica que me gustaría aclarar. En derecho existe el abuso de menores y la corrupción de menores. La diferencia es importante. El abuso de menores es tomar a un niño que no puede comprender lo que están haciendo con él, sea que solo puede comprender la angustia que le causa o no. Ahora voy a ir a la corrupción. Cuando no hay corrupción, el niño se angustia, se queja ante probablemente nadie, porque no hay nadie que lo pueda escuchar, sino los niños rápidamente acuden a los adultos. Y la corrupción es un torcimiento, ¿sí?, una intrusión en la sexualidad del niño que hace que al niño le empiece a gustar el abuso. Entonces, no es lo mismo el abuso de menores que la corrupción, que hace que el abuso empiece a ser solicitado. No sé si queda claro, pero es importante. El problema del abuso en la infancia es que es muy probable que el abuso comience a generar un goce que termina siendo solicitado por el menor. Bueno, este muchacho no solamente es gay, fue abusado desde muy chico, pero le gustó, empezó a gustarle el abuso, ¿sí? Empezó a solicitarlo y empezó a ejercerlo en cuanto pudo, ¿sí? En cuanto pudo. Hay un giro importante cuando Irma le dice que así no lo quiere atender, llegando tarde, faltando, no lo echa, le pone condiciones. Y él ahí puede decirle que no siente afecto, que no tiene afecto. Es decir, que goza, ¿sí?, pero sin afecto, ¿sí?, que no siente afecto. ¿Sí? Por ejemplo, amor, ¿sí?, el amor que nos hace vivir un poquito más protegidos en lo que la religión llama este valle de lágrimas, llamando a la vida en la tierra un valle de lágrimas, ¿no? Un muchacho que tiene las condiciones para
poder hacer una vida genital profusa, porque Irma dice que es muy apuesto y con mucha pinta de hétero. Comento, tirar plumas entre los homosexuales quiere decir tener gestos amanerados, ¿sí? Miraditas, esto es tirar plumas. Esto, por supuesto, me lo enseñaron pacientes, ¿sí? Hay homosexuales a los que no les gustan, homosexuales varones que tiren plumas. Le gusta más bien abusar o perforar la aparente felicidad de parejas heterosexuales, ¿sí? Porque comentaba Irma en el historial que le gustaba ir a supermercados donde señores con familia, él las quebraba por lo menos en secreto, diciendo que en realidad les gustaba otra cosa que las que mostraban, ¿sí? Estudia en la facultad y también no es significativo que buscara en la Facultad de Derecho, la de la ley, y en tribunales, diciendo, como si fuera una burla, ¿de qué ley me hablan? ¿Sí? Todos tienen un lado B, que es más importante que el lado A. ¿Sí? Y luego están, algo bastante frecuente en este tipo de homosexualidad masculina, que es la frecuentación de baños públicos, ¿sí? Y la frecuentación de estos lugares donde está el lugar de baile, el lugar donde por un agujero, el falo sin nombre, anónimo, el pito, entra por un agujero y se hace anónimamente, cuando en realidad en una familia heterosexual la penetración es el nombre del amor. Una mujer que tiene un hijo con un hombre se casa no solo con el pito, se casa con el nombre. ¿Sí? Y los hijos llevan el nombre, aunque se usen los dos apellidos, el nombre del amor. Aunque el amor no dure toda la vida, ¿eh? No estoy hablando de ninguna pastoral. ¿Sí? El nombre es anónimo, hacen lo que quieren con ese pito, y hay lugares de intimidad para, digamos, coger. Creo que el último caso habla de una estructura perversa. ¿Sí? Les digo, porque me parece que no es azaroso los casos que eligió Irma, no son azarosos. Si son casos de una diversidad que impide que el psicoanalista fogueado diga que los gays son perversos. ¿Sí? Ahora bien, no sé qué tiempo tengo, pero pues tengo unos minutos más, Nora. No veo a Nora. Cuadradito, Nora. ¿Sí? Bueno, Sí, o Norberto. ¿Tengo unos minutitos más? sí, tenés Ok. unos minutos más, sí. Gracias, vos avísame. Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir, decía, de algunas prácticas genitales? En principio, cuando los movimientos de género quieren nombrar las prácticas genitales, me recuerdan a la clasificación de Borges de los animales. No sé si la leyeron. Borges se reía de las clasificaciones, donde con el lenguaje se pretende abarcar lo real exhaustivamente. Entonces, si ustedes leen la clasificación de los animales de Borges como una burla tierna, decía, 1, los animales que rompen el jarrón del living, de la sala. 2, los animales que de lejos parecen moscas. 3, los animales que alegran la vida del emperador. Y si así sigue. Bueno, cuando leo los LGTB más bi, más fluido, más pansexual, más... no va a haber ninguna clasificación que abarque todas las prácticas genitales, porque la palabra no puede abarcar todo. Entonces, cuando el movimiento de género habla de género fluido o ataca el binarismo, yo diría que el binarismo anatómico, que es en la inmensísima mayoría, hay muy pocos casos de problemas cromosómicos que hacen que haya casos no detectables en un binarismo, el Klinefelter, Turner, Williams, bueno, no importa, pero hay muy pocas presentaciones y son claramente patologías cromosómicas. Bueno, entonces, habitualmente hay dos presentaciones que no obligan, ¿sí? No obligan a tomar una decisión sobre la actividad genital.
pero yo no podría decir que no producen ningún condicionamiento, ¿sí? El ejemplo más claro es el ejemplo del pedido de transexuación. Yo no creo que haya sujetos humanos más apegados a la diferencia anatómica que los que solicitan la transexuación, porque creen que del otro lado de la forma del cuerpo se encuentra el goce, la felicidad, ¿sí? Bueno, si fuera así estaríamos todos transexuándonos, porque nuestra vida tiene un poco de goce, un poco de felicidad, un montón de angustia, ¿sí? Un montón de responsabilidades. Es decir, la creencia de que en el otro lado se encuentra todo el goce o toda la felicidad es realmente el apego más grande a la diferencia sexual anatómica. Aún así, si alguien quiere hacer la transición y la transexuación, puede hacerlo, pero habría que hacer un trabajo con esa gente diciéndole, ojo que del otro lado están los inconvenientes cotidianos que usted tiene todos los días. El caso de los niños es tan grave y tan preocupante que merecería otra ponencia, ¿sí? Hay un límite que cualquier analista conoce. Los cromosomas XX e XY son un zócalo real imposible de transexuar. Y cada uno de esos cromosomas define la producción de cientos y cientos de proteínas, no solo las hormonas, cientos y cientos o miles de proteínas intransexuables, ¿sí? Por otro lado, se entiende, o sea, se puede cambiar las hormonas, se puede cambiar los genitales externos sin lograr una definición exacta igual que la del otro lado, pero se puede, ¿sí? Se pueden hacer la ablación de mamas, se pueden hacer muchas cosas, pero hay un punto que no se puede, no moralmente, no se puede en lo real, ¿sí? Transexuar los cromosomas XX en XY o viceversa. No voy a hablar de los chicos, insisto, porque merecería otra ponencia, solo diré que la sexualidad infantil es tan íntima, tan difícil, que la intrusión del adulto necesariamente es incestuosa. Es decir, el adulto no se debiera meter en esa trama hipersensible que es la de la sexualidad infantil. Bien, dentro de lo singularísimo de la sexualidad y la presentación de cada sexo, les diría que hay algunas invariantes. La primera es la que señala bien Irma, que es la actividad genital no define estructura. Tampoco la actividad heterosexual no define estructura, ¿sí? Para nada define normalidad, ¿sí? 2. Habitualmente los homosexuales masculinos, no dije todos, dije habitualmente los homosexuales masculinos no solo no piden la ablación del pene, sino que lo necesitan en el partner para desencadenar el deseo sexual. Y habitualmente, no dije todas, las homosexuales femeninas necesitan que el pene no esté en la pantalla del partner sexual. O sea, que habitualmente para nada piden la transexuación. Para nada. Habitualmente, los homosexuales masculinos piden más amor que goce, más goce que amor, y habitualmente las homosexuales femeninas piden más amor que goce. ¿Sí? Habitualmente, los bisexuales, ¿sí? Los bisexuales aún así tienen alguna inclinación mayor por uno de los dos costados. Habitualmente, los homosexuales masculinos tienen, cuando pueden, tener alguna actividad genital con alguna mujer de pantalla, que no faltaba en el caso de Irma, que estaba esa mujer tan, que decía Irma, descuidada y demás. Otra cosa importante, en las adolescentes y los adolescentes hay que recordar lo que Freud llamaba infección psíquica. Les recuerdo el ejemplo de Freud. Hay un internado de señoritas, una recibe la carta del novio donde dice que rompe con ella, la abandona. Ella se desmaya
tiene convulsiones histéricas, luego llora. Ella recibió la carta. El resto de las chicas del internado lloran, se desmayan, tienen la convulsión histérica. Freud dice, una recibió la carta, a una le pasó algo real. Las otras preferirían tener novio aunque las abandonase, ¿sí? Entonces se infectan psíquicamente. Hoy día, sobre todo las chicas, suelen ir al analista, los papás, porque dicen, me dijo mi hija que es bisexual, que es pansexual, que tiene un género fluido. Bueno, hay que ver cuál de esas chicas recibió la carta, que le está pasando algo, ¿sí? En cualquier orden, el orden de la historia infantil, el orden de lo que está pasando hoy, y cuáles tienen la infección psíquica, porque hoy es cool decir que uno es pansexual. Y casi les diría que es anticuado decir que uno es heterosexual. Y con los chicos, menos, pero también pasa. O sea que es importante para el analista en los adolescentes ver cuál está teniendo un real problema de cualquier índole y cuál adolescente está en infección psíquica. Es decir, es impresionante hasta qué punto parece una antiguaya ser hetero. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden el concepto tan antiguo y tan certero de la infección psíquica. A mí me sirve mucho y las cosas bien básicas de Freud me siguen guiando. Seguía diciendo entonces, vuelvo al inicio para cerrar. Gracias, Irma, los casos son muy bien elegidos para justamente determinar cómo la sexualidad, entendida en un sentido amplio, está en los fundamentos del psicoanálisis, cómo, ¿sí?, la nueva mirada tiene que tomar en cuenta lo que está pasando sin perder el eje de nuestra práctica, ¿sí? Sin perder el eje de que la diferencia sexual tiene algunas consecuencias, como dijo Freud, algunas consecuencias de la diferencia sexual anatómica, y que no es todo igual, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí?, declararse hetero mujer si uno es mujer y viceversa, pero no deja de tener condiciones mínimas, ¿sí? ¿Cómo hay que diferenciar el que tiene realmente la carta, sobre todo en los adolescentes, y el que está en infección psíquica, ¿sí? Y cómo sigue guiándonos no dejarnos arrastrar por la moda, ¿sí? Cómo sigue guiándonos ser cautos con cualquier clase de moda. Bueno, no sé si he podido dar... Gracias, sí, gracias. No, muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Irma. Realmente estas ponencias nos mueven muchísimo, nos adelantan muchísimo las problemáticas que se van a tratar en el Congreso FLAPSIP. Y bueno, paso a leer las intervenciones de quienes nos estuvieron escuchando. En principio, bueno, tenemos la presencia desde Entre Ríos de Mariana Atán, y agradecimientos para Irma, especialmente por su generosidad para compartir la clínica. Son de Mónica Fabeluques, de Facundo Blecher, de Mariana Tan, de Perla Frenkel, de Andrea Vinué, de Sandra Borovechik, de Patricia Gurmindo y de María Eugenia Farrés y de Elsa Hedge. Ahora paso a leer las preguntas, comentarios para las dos panelistas. De Mónica Fabeluques, ella resalta lo esencial, Silvia, de tu distinción entre el paradigma de derechos humanos y el paradigma clínico, ¿no? Cuando vos agradecías a los movimientos feministas todos estos logros que las mujeres en los últimos 50 años han conseguido, ¿no es cierto? De Federico Donofrio, para Silvia, qué interesante poder separar y discriminar las diferencias, rescatando el valor de las partes. Esto favorece la construcción de ideas claras, de un pensamiento aclarador. De Gabriela Kramer, bueno, esto para las dos.
voy a leer algunas intervenciones, vamos a hacer un parate para dar lugar a las intervenciones de Irma y de Silvia, y después vamos a retomar otras intervenciones. Bueno, de Gabriela Kramer, generan muchas cuestiones a pensar. Por ejemplo, se me ocurre repensar qué hace que alguien entre presentándose así, ¿no? Esto, el caso que traía en primer lugar Irma. ¿Tendrá que ver con lo epocal? ¿De cuándo es el material? Probablemente tenga que ver con que la sociedad considera que lo esperable es la heterosexualidad. Bueno, esto es justamente está un poco en oposición a lo que decía Silvia, ¿no? Leo uno más y ya está. De Mariana Atán. Distinciones fundamentales, la igualdad de derechos humanos desde lo legal y lo clínico, la sexualidad. Pienso y pregunto, Silvia, ¿cuál considerás sería el leitmotiv del movimiento feminista extremo? Digamos. Bueno, hasta ahí. ¿Quieren, querés, Irma, comentar algo? Después le damos la palabra. Quiero decirle a Silvia que muchas gracias por la lectura que hiciste, y agregaría un dato porque me parece pertinente. En el primer paciente, Francisco, la religión fue, entre comillas, salvadora. En un momento de suma angustia, yo estimulé, pese a que un analista debe resguardarse, a que participara de la Juventud Católica. Fue absolutamente pensado, porque se lo veía muy angustiado, y sí temí en ese momento que pudiera brotarse, digamos. No obstante, a este paciente yo lo pensé siempre como un paciente en vías de estructuración hasta grande, diría, porque cuando él puede declararse abiertamente homosexual, desaparecen en gran parte las ideas paranoicas, abandona el grupo de la iglesia y empieza a tener una vida con mejor calidad de vida, no la angustia que había aparecido en los primeros años de tratamiento. La religión yo creo que lo salvó en ese punto. Nada, eso quería agregarle. Las preguntas me parece que arranca Silvia, que fueron más dirigidas a ella. No, porque, digamos, hay una pregunta que hace Gabriela Kramer que sería para las dos. Si vos querés aportar lo tuyo, dice, bueno, que genera muchas cuestiones a pensar. Se me ocurre pensar qué hace que alguien entre presentándose así, ¿no? El primer caso... Podríamos pensar que era una formación reactiva, el soy gay, ¿no? Fue un paciente que estuvo 1 año y medio en tratamiento, que yo decidí no escribir hoy porque me parecía mejor que hubiera 3 pacientes que nos dieran a pensar todas las patologías. Él ya venía con una defensa de la homosexualidad, yo diría un poco exagerada, ¿sí? Vino porque había tenido una desilusión amorosa, y él sentía que no podía contarle al mundo que estaba mal porque había sido abandonado. Y por qué una persona gay no podía contar con dolor su sufrimiento sin que la gente se burlara. Después, con el tiempo, pudimos ver que esta presentación era una manera de buscar mi reacción y ver qué hacía él. Yo creo que, así como yo no ando aclarándole a todo el mundo que soy heterosexual, no pido que los pacientes se presenten por su condición, ni espero que se presenten por su condición. Pero convengamos que a los homosexuales, entre comillas, sí se les pide desde algún lugar que aclaren. Mi postura es que no hay que aclarar y que uno no tiene por qué
andar especificando cuestiones que me parecen que son de la intimidad de cada uno. Bueno, Silvia, ¿querés contestar alguna de las preguntas que te llegaron? Sí, sí, cómo no. Bueno, sigo un poquito el relato de Irma, y después voy a hablar de la cuestión de derechos humanos y la clínica, que es realmente importante. Lo de Irma primero, y también es importante, que es la diferenciación de derechos jurídicos como derechos humanos, ¿sí? Era evidentemente, lo dije, pero lo repito, era evidentemente un must, es decir, había que hacer eso, y a la persona que lo preguntó, o a Nora, no recuerdo, hace bastante más que 50 años que la lucha de las sufragistas comenzó. Yo no me acuerdo el film, la película que hablaba de la persecución a las sufragistas, era realmente importante. Sí, terminaban presas y teniendo que renunciar a los derechos sobre sus hijos. Sí, totalmente, totalmente. O sea que yo no puedo sino agradecerlo, sino agradecerlo. Lo mismo, es decir, pero clínicamente, como bien lo mostró Irma, eso no define estructura, porque así como ella presentó casos de muchachos, podría ser perfectamente casos de muchachas. Y aún peor en las muchachas, porque perdían, como dijo Nora, los derechos de sus hijos, que en el caso, no eran 3 muchachos, había una muchacha. En el caso de la muchacha que dio en llamar Marta Irma, el marido la amenazaba no con la quita jurídica de los chicos, pero sí con el descrédito, ¿sí? Con decirles para desacreditarla a la mamá. O sea que lo mismo diría para los homosexuales. La pasaron muy mal, la pasaron enormemente mal, injustamente mal, tanto los que eran un Alan Turing como un Oscar Wilde, como los que eran un muchacho de la esquina, es decir, no importa. Yo todavía recuerdo en el colegio secundario lo mal que la pasó un muchacho que, bueno, no tiraba plumas, pero tenía ciertos rasgos gay, y por otro lado no salía con las chicas, con lo cual, y lo pasó muy mal, la pasó pésimo. Entonces, el feminismo extremo, ¿cuál es la diferencia con el feminismo extremo? El feminismo extremo pretende la igualdad, ¿sí? Absoluta de todo, ¿sí? De todo. Por ejemplo, se ofende si un señor abre la puerta y deja pasar primero, ¿sí? O sea, de rasgos de caballerosidad o rasgos de feminidad, ¿sí? Que pueden ser simplemente rasgos, bueno, a mí me gusta que me dejen pasar primero. Por otro lado, esas puertas duras, como la puerta de abajo de mi casa, no tengo fuerza física para abrirla. Tengo montones de fuerzas, fuerza psíquica, fuerza para cuidar a los chicos, fuerza para escribir. O sea, no me siento vulnerada para nada, pero el extremo es también el extremo en ciertos goces que son cotidianos, ¿sí? O que regalen flores, bueno. O sea, hay una cosa donde se pierden, a mí me parece que se están perdiendo algo, estas chicas hiperfeministas. O, por ejemplo, se ponen muy mal si una mujer se tunea, ¿saben lo que es tunearse? Como los autos, tunearse, ponerle llantas. Si una mujer se pinta, se cuida el peinado, o sea, hay algo como contra la diferencia. Entonces, el goce de la diferencia, que por otra parte para un analista es como el colmo, porque los analistas justamente defendemos la diferencia. La diferencia no la superioridad e inferioridad, la diferencia. El rojo no es azul no es rojo, nada más, la diferencia. Bueno, una igualdad absoluta es olvidar la diferencia, segregar la diferencia. La cuestión epocal. Por supuesto que hay diferentes presentaciones de época, ¿sí? Claramente, incluso en la histeria clásica. ¿Dónde se ve hoy una convulsión histérica? ¿Sí? Algunos, por ejemplo, en el campo, un poco se ve la histeria a la Irma, a la Emi de N, Emi de L, perdón, a la... recuérdenme los casos. Ana O. Ana O. Es raro encontrarlas hoy. Es
muy raro, pero tienen otras presentaciones, pero el cuadro clínico sigue vigente. O sea, no hay que confundir lo fenoménico, phainein en griego quiere decir mostrar, ¿sí? De lo estructural. O sea, por supuesto no acepta la presentación clínica porque no va a aceptar, ¿qué le va a decir? Convulsione, a ver si me doy cuenta que usted es histérica, ¿sí? Es absurdo. Es decir, pero ojo, que no solamente es casos nuevos, es los mismos casos con otra presentación. Acabo de decir de la infección psíquica, que obviamente la infección psíquica está más básicamente en el rango de la histeria, que existe hoy sobre la actividad genital, sobre el cutting, el cortarse, el cutting, ¿sí? Está la chica que se corta porque necesita localizar el dolor psíquico en el cuerpo, y la chica que se corta ante la menor discusión con los papás o con el novio, porque está en infección psíquica, ¿sí? Entonces, no confundamos nuevas estructuras clínicas con presentaciones epocales de estructuras clínicas que han existido siempre y que hay que tener en cuenta cómo se presentan hoy. O sea, yo le doy mucha importancia a lo epocal, pero trato de no dejarme llevar por lo fenoménico, sino por lo estructural. Perfecto. ¿Cómo, No, perdón, Nora? no, Silvia, que hay muchísimas intervenciones. No sé si voy a poder leerlas todas, pero quisiera adelantar un poco, leer algunas más para que ustedes tengan en cuenta. Y bueno, de Norberto Lloves para Silvia, vos afirmás que la actividad genital no define, la estructura clínica. ¿Pensás de la misma manera para la asunción de género diverso? ¿Los cambios de identidad de género tampoco definirían estructuras clínicas? De Perla Frenkel, referido al caso que presentás, Irma, ¿le gustó al niño o le fijó un modo de goce? De Ileana Jiménez, muy buena la presentación de los casos, gracias, y muy valiosa la delimitación de la igualdad al campo jurídico. ¿Qué pensar de igualdad? ¿Qué pensar de la igualdad desde el discurso social? La doxa, que no triunfa, pero todo lo reina, como dice Bartés. Muchas gracias. ¿Qué pensar de la igualdad? ¿No? Bueno. De Estela Menucci, pregunto, ¿podríamos pensar que este sistema capitalista se encarga de clasificar, de ser tal o cual, porque no considera al amor y a la asexualidad como el psicoanálisis vivo y reflexivo? Como el psicoanálisis lo ve, vivo y reflexivo. Más agradecimientos de Estela Menucci, los otros ya los dije. Estela Menucci, perdón, sigo. Cuando nos clasificamos, ¿nos tranquilizamos y podemos sentirnos incluidos? De Sonia y Guillermo, muy buena presentación, doctora amigo. Como ve usted, la relación entre complejo fraterno, específicamente referido a los casos de hermanos del mismo sexo, con pocas diferencias de edad o gemelos, y la complejidad en estas cuestiones de la orientación en la elección y o identificación de género, pregunta es, ¿no? De María Eugenia Farrés, agradezco las exposiciones tan honestas y rigurosas para ambas. En el caso Francisco, ¿cómo explican el pasaje de dibujarse nena a la homosexualidad como elección? ¿Piensan este tránsito en alguna relación con la psicosis no desencadenada que enunció Silvia? Y la última, de Lili Diamant, Silvia, planteas que el feminismo extremo produce infección psíquica. Ahí. Bueno, ahí paro. ¿Querés, Irma, contestar algo? Respecto a lo epocal, ¿sí? Yo por cuestiones que no tengo explicación recibo pacientes del interior, ¿sí? No es lo mismo un paciente del interior que un paciente de Buenos Aires a la hora de presentarse. Tienen
digamos, en el interior no está todavía tan abierta la homosexualidad, se tienen que esconder en los pueblos, no pueden contarlo, digamos, a mí me parece que es piola que tengamos esa salvedad hecha, no sé cómo pasa en otros países, no es lo mismo un paciente homosexual de Capital Federal para mí que un paciente que viene del interior. Las presentaciones son diferentes y las sensaciones son diferentes. Esto para aclarar mi posición respecto a lo epocal. Y sí voy a decir que por una cuestión legal también estos pacientes son de los años 80 y 90, digamos. Cuidé que los 3 tuvieran 10 años de haber interrumpido el tratamiento. Y respecto a la pregunta de María Eugenia, yo durante muchos años no pensé en un cuadro clínico con Francisco porque me era muy difícil de trabajar, ¿sí? Todo daba de pensar que tenía mucho de psicótico, y yo prefería trabajar, digamos, e ir viendo, y de hecho, por eso dije, en este paciente yo diría que su estructuración terminó después de los 22, 23 años. ¿Por qué? Porque fue una cosa antes de esa edad, donde no podía salir a la calle porque sentía que la gente lo miraba y sentía que era chorro, atorrante, hasta asesino podía pensar, digamos, y lo que fue después, donde él se asume como un varón homosexual, digamos, ¿no? No era tan fácil de sostener en los años 80 que viniera un paciente que no encuadrara ningún cuadro clínico de una, o por lo menos para mí no lo fue. No sé si está respondida la pregunta. Bueno, buenísimo. Irma, escuchamos a Silvia entonces, a las preguntas que te fueron dirigidas. Bien, puedo empezar de abajo para arriba. Sí, sí, claro, relación claro. a lo que preguntó Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Yo creo que, como dijo recién Irma, es muy interesante. Las grandes ciudades, ¿sí?, tienen doxa, como dijo la compañera, una doxa, como dijo Roland Barthes, una doxa de hay que ser cool, hay que autopercibirse. Ahora después voy a la autopercepción porque es un tema muy difícil de desentrañar por el psicoanálisis, mientras los valores subterráneamente tradicionales, el campo se muestran, acá menos, y se aceptan mucho más cosas. O algunos porque realmente las aceptan, y otro por la infección psíquica. Mucha gente por infección psíquica no solamente acepta, ¿sí?, a todo tipo de actividad genital, sino que hasta la promueve. Me he enterado en el consultorio de una directora de X colegio, no importa, que le decía a las alumnas, prueben con chicas a ver si están seguras de que le gustan los chicos. Eso es lo que yo llamo intrusión en la sexualidad infantil o adolescente, cuando no está terminado de estructurar el aparato psíquico. Entonces, sí, Lili, yo creo que en este momento la doxa, lo que preguntaba o comentaba la compañera de que la doxa reina, en las grandes ciudades reina la doxa de la cosa cool de el pansexualismo o el género fluido, ¿sí? Hay que hacer bastante digging, excavar bastante en los casos que uno recibe en el consultorio para ver realmente lo que el inconsciente está tramando de ese paciente, abajo de toda de la cosa preconsciente cool de infección psíquica. Capitalismo, amor, asexualidad. Bueno, la introducción de Lacan, del discurso capitalista, yo siempre aclaro, porque tengo bastante noción de cómo pensaba Lacan, sin saber todo lo que pensaba Lacan, por supuesto nunca me consultó nada,
Lacan detestaba el capitalismo por la producción en serie. La producción en serie que tiene bastante que ver con la infección psíquica. No lo detestaba porque estuviera a favor ni del socialismo ni del comunismo. Es más, él tenía la idea muy clara que las posiciones políticas no tenían que entrar jamás en el consultorio, ni las religiosas, salvo, como dijo Irma, que fueran un lazo para que el paciente no derrape. Entonces, nosotros no introducimos nunca eso, pero podemos dejar y hasta favorecer que el paciente se agarre, ¿sí?, de esa manija para no caerse. Pero ya lo que la compañera habló del capitalismo, Lacan detestaba la producción en serie. Lacan era muy aristocrático, pero aristocrático en el sentido griego. Aristos, en griego quiere decir excelente. Él amaba lo artesanal, lo que se hace caso por caso. La pequeña vajilla, la pequeña vasija, hecha caso por caso. La pequeña producción teatral, la pequeña emisión de un actor que nunca es igual una noche que otra. La producción de un poema, que también viene del griego, que quiere decir poiesis, que es producción de algo nuevo. El amor es también algo que no se puede producir en serie. El amor es algo contingente que viene de algo real que surge. Él daba la metáfora de un fuego cuya mano se extiende y de la mano también sale fuego. Es decir, dos fuegos que se encuentran. Entonces, en la producción en serie hay, lo que decía él, forclusión de las cosas del amor. Pero de ninguna manera él promovía una idea política, ¿sí? Y se ha hecho, yo creo que una de las mayores distorsiones de toda esa formalización de Lacan. O sea que sí, el amor es algo que en la producción en serie queda abolido, y retomo lo de Lili, en la infección psíquica queda complicado porque uno hace en serie, ¿sí? En el feminismo extremo hay reivindicación de la actividad genital. No sé si vieron ustedes marchas del orgullo gay, pero son impresionantes, son muy coloridas y yo les diría son muy graciosas, pero es una reivindicación. Imagínense nosotros haciendo la marcha del orgullo heterosexual. Es decir, como nos fuimos aceptados de milenios atrás, no tenemos que reivindicarlo. Efectivamente, en los años 80, dice Irma, hace bastante poco, cuando yo no tenía patria potestad sobre mi primera hija, es lógico que eso se reivindicara. La autopercepción, que no sé por qué yo la anoté como la primera pregunta, que no tenía esa palabra autopercepción. A ver, ayúdame, Nora, ¿por qué lo anoté así? Sí, a ver, a ver si lo puedo encontrar. Bueno, si no, mientras lo encontrás digo algo de la autopercepción. ¿Qué instancia psíquica autopercibe? ¿El yo? El yo es esclavo de las tres instancias psíquicas, que tiene tres amos: el superyo, el inconsciente, el ello, la realidad. O sea, ¿quién autopercibe? ¿Sí? O sea, hay que averiguar qué viene de algo que deja de lado el feminismo extremo, que son las determinaciones infantiles. Es decir, a ver, el psicoanalista opera al revés del tiempo. El psicoanalista se encuentra con los efectos, y a partir de los efectos deduce las causas. Las causas suelen estar muy atrás. Cuando a mí me preguntan en alguna cena, gente que no es psicoanalista, me dice, pero ustedes siempre están revolviendo el pasado. Y yo les digo esto porque lo creo honestamente. Les digo, jamás trabajamos sobre el pasado. Trabajamos sobre lo que hoy es presente, aún presente, de la neurosis infantil. Si ya está pasado, ya está. Si nosotros trabajamos lo que aún hoy es presente de la neurosis infantil, sin ir a sin armar desde los efectos las causas, que me hablen de la autopercepción es lo mismo que si yo les dijera que mi nieta es princesa, porque ella dice que es princesa, ¿sí? Bueno, ahora menos, porque ya tiene 6, pero cuando tenía 3 años estaba convencida, ¿sí? Se ponía coronas, bueno, todavía a veces se las pone, pero ya sabe. Es decir, ¿qué es la autopercepción?
Es decir, ¿qué instancia psíquica autopercibes sin indagar en otras instancias psíquicas? Por otra parte, si el sujeto quiere autopercibirse así, no le podemos quitar el derecho, pero se va a quedar sin averiguar cuáles son las determinaciones inconscientes. Yo creo que otra vez ahí gana la doxa, que citaba la compañera de Bajo, ¿no? No sé si había alguna otra pregunta. Ah, el goce es muy importante, perdón. Sí, El goce recibido, el goce recibido. Justamente hay que tener mucho cuidado de ejecutar demasiado goce sobre un niño, porque o lo corrompe, por supuesto que viene del otro, o lo corrompe, es decir, le enseña a disfrutar y ejecutar más tarde el goce que recibe, o le produce una transformación masoquista. Es decir, no es sin consecuencias gozar del cuerpo de un chico, ¿no? Totalmente viene del otro. Ahora, por eso yo diferenciaba las dos figuras jurídicas, abuso de menores y corrupción de menores. Son dos figuras distintas, en lo legal, digo. Sí, sí. Muy bien esa aclaración, Silvia. Sigo leyendo de Raquel Cielenik, que es Cortar clavos, de Natán Sonis, para Irma. Hace unos meses una invitada científica habló de un paciente que se presentó: estoy gay. ¿Ves alguna diferencia con el ser gay, soy gay? Y a Silvia, ¿qué piensa de la envidia al pene de Freud? Concepto también muy cuestionado por ciertos movimientos. Bueno, creo que de esto hablaste al comienzo también, ¿no? De Adriana Cabuli a Silvia, ¿no crees que pensar en infancias trans y la posibilidad de cambio de DNI es un retroceso en relación con pensar el concepto de infancia? Si en la pubertad hay una metamorfosis, ¿cómo pensar en fijar a un niño que aún está en desarrollo? ¿Cómo pensarlo desde la nueva ley que posibilita esta opción? De María Eugenia Farrés, en función de esto que agregás, Irma, sobre el caso Francisco, ¿cómo pensás la función estabilizadora del revelar su identidad sexual? ¿Tendrá que ver con asumir una posición al final de su estructuración? De Inés Burgui, muchas gracias por las presentaciones. Comparto subrayar que la diferencia anatómica es ineludible y es algo de lo real con lo que el hablante tiene que vérselas. Por otra parte, creo que se confunden desde ciertas posturas ultrafeministas las ideas de género que han surgido desde la psicología, con lo que creo que es un punto nodal ubicado desde el psicoanálisis acerca de la no representación a nivel inconsciente de la sexualidad y la muerte. El sexo pasó a ser un lugar de no saber desde Freud. ¿Qué piensan sobre esto? Y última, por ahora, es de Norberto, debe ser. Es probable que para la época del paciente de Irma, que se presenta como gay, lo epocal haya hecho su impronta. Para la medicina, en una época de no hace tanto, era considerada una enfermedad a curar o a confesar. Acá me están, Federico, que está haciéndome el apoyo con las preguntas, me dice que a lo mejor el mensaje de María Eugenia Farrés era el que se registró como autopercepción. Ahora me voy a fijar, pero bueno, igual ya lo contestaste, Silvia. Había otro mensaje que después lo voy a buscar, que me quedó ahí en el medio. Bueno, si quieren contestar, no sé, Irma, si querés comenzar. A Natán me gustaría contestarle, estoy gay es algo pasajero. Todos podemos estar gay en algún momento y eso no nos hace gay. Yo eso te respondería. No, para mí alguien que dice estoy gay es alguien que ese día, por algún motivo que desconozco, se siente gay, nada más. No veo eso, estoy, es algo pasajero. Para mí es pasajero.
no lo veo como algo durable en el tiempo. Y creo que para mí no había más preguntas. Son para No, sí, de María Eugenia Farrés, que dice, en el caso Francisco, ¿cómo explican, es para las dos, el pasaje de dibujarse nena a la homosexualidad como elección? Yo lo voy a explicar desde la clínica. Era un paciente que se masturbaba con almohadas hasta los 20 y largos años. Cuando él se puede definir homosexual, fue de un terrible alivio, digamos. Era un antes y después, digamos. Hasta el momento donde él se puede sentir homosexual, y cuando digo esto es, se pudo sentir algo, era gay, digamos, ahí sí. Por suerte era gay, digamos, tenía cierta identidad. Hasta ese momento la pasó muy mal. Y casi podría decirles, él pasa su infancia con la mamá, la abuela y la tía abuela, ¿sí? Era en un marco de mujeres muy fuertes. Contó también que le gustaba vestirse con ropa de mujer, digamos. Me parece que fue una cuestión infantil. Sí tengo claro que no tenía identidad hasta los 22, 23 años, diría yo. Él no se podía decir a sí mismo qué era. Bueno, Silvia, ¿querés contestar? Es importante la cuestión del espejo, que un chico se espeje en las mujeres fuertes. No es lo mismo que el chico o el adolescente diga, se defina como un hombre que goza de los hombres, ¿sí? Insisto en que recién a los 18 le pregunta a Irma la cuestión de qué es una vulva, qué es una vagina, de cómo nacen los chicos, de 18. No voy a aburrirlos con nociones del espejo, pero insisto en que el espejo es el otro, y él, si se dibujaba nena, es que en la imagen de la abuela, la tía, ese mundo es un gineceo, es un mundo femenino, ¿sí? Pero femenino dominante, ¿sí? Él no puede percibirse según su propia anatomía en el espejo, ¿sí? Y que eso es grave, muy grave, y que arriesga por la edad ir hacia una esquizofrenia, ¿sí? Sí, ¿no? Lo paranoide es una de las variaciones de la esquizofrenia. Digo, estoy hablando de hospital psiquiátrico, pero es muy interesante. Ojalá se mantuviera la vieja clínica psiquiátrica, y no es espantoso, hablando de clasificaciones exhaustivas, es espeluznante DSM-4, del cual una compañera decía que recién en 1980 se eliminó como patología de DSM la homosexualidad, es verdad. Yo creo que el pasaje por la religión, donde Dios Padre, ¿sí?, en todas las monoteístas, lo protege, Irma lo supo proteger, porque en una neurosis tradicional, más bien el analista va a tratar de que el sujeto neurótico y estable abandone la idea de que lo tiene que proteger un Dios Padre y se proteja a sí mismo, ¿sí? Irma es sumamente cuidadosa, ¿sí? Primero, protege la idea y la reverencia al Dios Padre, hasta le sugiere lo de la juventud católica, y luego, cuando él puede revelar que no solo las mujeres solamente existen, sino que un hombre puede ser deseable, ¿sí?, y lo elige, ¿sí?, entonces al revelar orgullosamente su condición sexual, se aparta de la condición posible de desencadenamiento. Aún así se deja abusar por la madre, económicamente. Quiere decir que aún así es esas estructuras donde un estabilizador, uno piensa cuánto durará y esperemos que dure, porque el trabajo de Irma le ahorró la deshonra social de un desencadenamiento. Eso produce una deshonra social. Por supuesto que los psicóticos tienen derechos jurídicos, vuelvo a los derechos jurídicos,
pero la doxa de la que hablaba la compañera los deja bastante complicados. Aún para los cool, frágiles, deconstruidos y que están a la moda. Cortar clavos revela mi avanzada edad. Uno decía que cortaba clavos, no sé si ahora no se debe usar más. Cortar clavos es decir, estar atento a que todo ande bien y no se derrape y qué sé yo. A lo mejor, insisto, no sé si se sigue usando, a lo mejor no se usa más. Bueno, porque como decía Irma, en la adolescencia se va a terminar de estructurar el psiquismo, con lo cual uno dice, wow, ¿qué pasará? Bueno, perdón por la... Perdón, no, sí. no, la verdad que tan interesante, y fíjense cómo todas estas cuestiones que van surgiendo son las que nos propone el espacio del Congreso FLAPSIP para seguir pensando. Agradecemos enormemente a Irma Isabela, a Silvia Amigo, esta presentación tan rica, realmente, y bueno, tenemos que dar por cerrado hoy este espacio. Yo quiero especialmente agradecer a la Comisión Científica por el espacio, por el apoyo, y a Federico Donofrio también por su ayuda con los chats. Los dejo con Norberto Lloves, el secretario científico, y nuevamente muchísimas gracias a Irma y a Silvia. Bueno, gracias. Lo que vamos a hacer es permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Así podemos aplaudir una mesa tan interesante, y nos vamos a despedir con el flyer, no del miércoles que viene, que todavía no lo hemos terminado de confeccionar, sino del Congreso FLAPSIP, ¿sí? Así que... Muy bueno Irma, muy bueno Silvia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Irma. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias. Muy bien a todos. Gracias, Irma y doctora. Gracias. Gracias. Felicitaciones, augura un muy buen congreso. Sí, gracias Silvia. Gracias a ustedes. Gracias Silvia. Bueno, vamos cerrando la grabación.